No existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. Muy buenos días. Estamos en Contexto, en Extra Radio, en el 92.3 FM y en Extra TV 42. Son las 10 de la mañana y a esta hora iniciamos no solo el programa, sino el simulacro nacional. Y por lo tanto, estamos en la cabina, ha sonado la alarma y debemos evacuar. Vamos a proceder a hacer lo que se hace en un simulacro. ¿Qué es lo que se hace en un simulacro? Y está con nosotros don Alex Solís y don Luis Salas del Cuerpo de Bomberos. Vamos a evacuar la cabina de transmisión de Extra Radio para poder salir como se debe de este lugar y hacer lo que prácticamente todos en este edificio hemos hecho, que es el salir del recinto y del edificio. Está con nosotros don Alex Solís, fue presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, y don Luis Salas, que es el director de operaciones de bomberos, para hablar un poco de la necesidad de estos simulacros. La necesidad de estos simulacros son precisamente medir tiempos de respuesta y medir también lo que sea necesario para establecer una salida. Luis. Sí, efectivamente, bueno, los simulacros en este caso, particularmente el de sismo de hoy, es algo muy necesario en un país que amenaza, donde esta situación la podamos vivir en cualquier momento, ya sea de día, de noche, en nuestra casa o en este caso en el trabajo. Es necesario poder ponerlos en práctica, poder ver cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas para que en caso de que se dé una situación real podamos responder eficientemente. Don Alex, hay un asunto y ustedes escuchan la sirena, es una sirena muy fuerte en donde se da una situación de adrenalina. La adrenalina cambia a la gente, cambia la forma de comportarnos. En una situación real no es medible toda esta situación de la adrenalina, pero es necesario saber cómo reaccionamos. Sí, justamente las alarmas tienen esa orientación. Algunas veces nosotros podemos percibir el evento que está causando o que va a causar esa situación de emergencia, como por ejemplo un sismo, y eso nos permite tomar una reacción. Otras veces es un incendio y posiblemente estemos percibiendo también el incendio, pero puede ser que estemos en lugares donde no estemos percibiendo de la misma forma esto. Entonces la alarma es parte de un componente de preparación, incluso otros elementos que deben venir previamente, ¿verdad? Que es toda la preparación, contar con una brigada de emergencia, si estamos hablando de un centro de trabajo, tener un plan familiar de emergencia o un plan comunal de emergencia, si estamos hablando de nuestra casa, de nuestra comunidad. Y un elemento sumamente importante, porque usted ha mencionado, es el tema del comportamiento humano. Todas las personas tenemos diferentes formas de reaccionar y justamente los simulacros lo que nos llevan es a eso, a practicar, ensayar. Por eso el Día Nacional del Simulacro es ese momento en el que nosotros mostramos en un centro de trabajo, como por ejemplo ustedes, donde todas las personas han salido, se han ubicado en los puntos de reunión, muestran todo ese proceso de preparación, hacen las anotaciones, como bien decía don Luis, de todas las cosas que se pueden mejorar. Y bueno, tenemos un año para implementar esas medidas. Estamos oyendo al encargado de este simulacro y nos dice que nos debemos mantener aquí 2 minutos. ¿Qué tan importante es eso? Porque muchas veces tenemos la necesidad, las personas, de entrar nuevamente a un sitio, muchas veces sin haber estado o sin la revisión correspondiente. Ustedes que se han topado este tipo de emergencias, bomberos, ¿qué tan importante es en una situación de emergencia real esperar a la gente que sabe? Bien, esto es sumamente necesario. Aquí hay 3 elementos esenciales que debemos hacer en este tiempo que nos pide el líder de la brigada, que
que nos podamos quedar. Una es que necesitamos saber que todas las personas de un determinado grupo están acá. Caso contrario, puede que alguna persona haya salido. La brigada tendría que irla a buscar. Esa es una. La otra es que tenemos que hacer una rápida evaluación de daños. Si el edificio tuvo algún problema, no podríamos regresar porque haya tenido algún problema. Y lo tercero es si hay personas que tienen alguna discapacidad y debimos haberlas atendido o ayudado. Entonces, sí tenemos que esperar ese tiempo a que los líderes de las brigadas nos puedan decir, sí, primero, todas las personas que tenían que estar acá, ya así fue, se siguieron las rutas, etcétera, que correspondía. Segundo, se hizo la evaluación del inmueble y está en óptimas condiciones para que las personas puedan regresar. Y es ahí donde, por ejemplo, en este momento nos acaban de decir, ya podemos regresar al edificio, ya hay una valoración y la zona es segura. Vamos a ingresar nuevamente al edificio y ahora sí para poder iniciar este programa en contexto ya un poco bajo la normalidad, porque nos tuvo, durante este momento nos tuvo en la hora en que debíamos participar. Y les voy a ser sinceros a los amigos oyentes, televidentes de Extra TV 42 y a nuestros invitados. Normalmente los periodistas tenemos una idea, y es lo primero que hacemos o que pensamos es no evacuar. Y debemos más bien darnos la idea de entrar al aire. Esa es una percepción muy propia, pero no es la correcta. Y ya aquí, ya en los micrófonos de la cabina, don Alex, usted que es profesor universitario, ¿cómo balancear eso? Porque estamos hablando de riesgo. Sí, yo creo, Paul, y yo creo que, bueno, ahora sí, las medidas que nos están viendo y escuchando ya en el momento de calma, aunque, como decía Paul al inicio, jamás es comparable la adrenalina y el comportamiento, y eso es una observación que mucha gente hace, ¿verdad? Mucha gente dice, pero es que todo el mundo sabe a qué hora es y cuándo es, y entonces no tiene mayor sentido. Abro un paréntesis aquí porque el proceso de preparación en cualquier centro de trabajo, en nuestra casa, lleva varias etapas. Entonces se adquiere un grado de madurez en el plan de emergencia que nosotros tengamos, ¿verdad? Y puede ser que las primeras veces sea de esta forma, y eso se discutió mucho en el 2019 cuando se implementó el primer simulacro a nivel nacional, porque también debo hacer una aclaración en el sentido de que ya habíamos tenido 2 ejercicios de evacuación masiva en San José, coordinados por el Comité Municipal de Emergencias de San José, muy exitosos, por cierto. Y entonces, cuando dijimos, bueno, hay que pasar a todo el país con doña Lorena Romero como líder del proceso, quien había liderado los procesos de la Municipalidad de San José, dijimos, esto hay que llevarlo gradual. Va a llegar un día en que posiblemente no esté anunciado el simulacro que se va a hacer, o las personas pueden hacerlo así en sus centros de trabajo en otro momento que no sea el Día Nacional del Simulacro, porque eso lleva todo un proceso de preparación. A veces, hoy día nosotros estamos frente a un evento que fue avisado, el comportamiento es el comportamiento esperado, pero la práctica es fundamental. Entonces tenemos que seguir practicando, que es lo que hemos dicho siempre. Esto que usted me pregunta en relación con lo que hemos visto hoy desde la cabina forma parte, digamos que para decirlo académicamente, como usted me lo preguntó, de todo un proceso de preparación. Entonces, un programa de radio como este, una empresa como ustedes, tiene que estar preparada para que si en media transmisión ocurre el sismo, ocurre el incendio, y perdóneme, voy a hacer una interpretación acá de un tema que no es mi materia, pero hasta donde yo entiendo, su misión principal es informar. Correcto. Y entonces ustedes dentro del plan deben tener esa capacidad, que hoy lo mostraron, de seguir transmitiendo aunque esté temblando, porque tienen que llevar calma a la gente, porque tienen que informar, tienen que reaccionar de la misma forma que nosotros en Bomberos, y don Luis puede explicar ampliamente eso más adelante, sacamos nuestras unidades, atendemos un protocolo. Perdón, sí. Ahora sí. Atendemos un protocolo de incendio en cada una de nuestras estaciones y nos preparamos para empezar a ayudar a las personas por una serie de prioridades. Ustedes cumplen una misión y la ejecutan de esa forma. Es lo mismo que debe pasar en un centro hospitalario, es lo mismo que debe pasar en una sala de operaciones, porque la emergencia, el sismo, el incendio ocurre en cualquier momento
y a cualquier hora. Exacto. Y en cualquier lugar, perdón. Alex, bueno, ahora sí, ya estamos en la cabina. Doy la bienvenida a Rita, le doy la bienvenida a Aarón, nuevamente a don Luis Salas, que es el director de operaciones de bomberos. Y esto que vimos hoy, y también quiero invitar a la gente a que nos escriba y nos haga sus reportes de audiencia al 7003-1234, 7003-1234, para que nos cuente cómo le fue en este simulacro nacional, cuál fue la apreciación que vieron de las instituciones, del lugar donde estaban trabajando. Háganos el reporte de cómo lo vivieron también. Ya vamos a entrar un poquito más en una materia que tiene que ver con la gente. Estamos hablando de que las emergencias siempre tienen que ver con la gente. Y hay gente, así como podemos reaccionar bien, y lo decíamos ahora, hay gente que reacciona bien ante una alarma, pero ahora estábamos hablando con un par de compañeras, hay gente que se queda congelada y que no sabe qué hacer. Don Luis, tal vez, ¿qué hacer en ese momento? Tal vez la recomendación más básica, ¿qué hacer en ese momento con una persona que entra en un cuadro o de que se queda paralizada o que entra en un cuadro de histeria? Porque ahí sabemos de gente que sencillamente sienten un pequeño movimiento, que no sea un temblor, y ya están en estado de alerta constante. Sí, bien. Esto sucede con niños, con adultos, y es algo que ya se ha trabajado anteriormente. Lo que se les enseña a las personas es a poder realizar prácticas. Casualmente estos simulacros, y bien lo decía Alex, nos permite identificar, porque puede que la persona ni siquiera lo sepa cómo se va a comportar, porque nunca lo ha vivido. Entonces, casualmente estos simulacros tienen esa importancia de saber cómo es que las personas van a responder. Tiene que haber una estructura dentro de la organización, en este caso acá, que les permita poder conducir a estas personas a una ruta de evacuación, a un punto de llegada, orientarlas, porque pueda que se desorienten también, y por qué no, pueda que se pongan hasta muchas veces agresivas o puedan reaccionar de muchas formas. Entonces es algo que debemos trabajar previo, no puede ser al momento. Por eso bien hablábamos ahora de que debe existir un plan previamente establecido, probado, las rutas conocidas por todos, y una brigada que dé soporte a esta operación. Eso es vital. Quienes se van a encargar de conducir a estas personas hacia el lugar de llegada tienen que ser los brigadistas, y ellos por su parte en la formación van a aprender cómo poder tratar a estas personas, cómo poderlas descontextualizar de lo que está ahí para que se enfoquen en algo puntual. Mire, no mire a los lados, solo véale a la persona que va adelante, que lo va llevando, a pensar en otras cosas para poderlo extraer del entorno y poderlo llevar. Esto, por ejemplo, con niños se hace, hay una técnica que se llevan, el niño va viendo únicamente a la persona que está, al compañerito que está adelante, van tomados de aquí, forman un caracol para que no tengan que ver con no se asusten por lo que está pasando a su alrededor. Y si bien en un adulto no es tan llevado a ese límite, pero sí hay técnicas para poder a una persona poderla inducir a que se extraiga de ese entorno y se concentre en lo que es, en este caso, la evacuación, con la ayuda, claro está, de los encargados, de los brigadistas. Si me permiten agregar a lo que don Luis plantea, ya lo dijo don Luis, figuras muy importantes, la brigada y todo el proceso de preparación del plan.
Normalmente las instituciones tenemos también en nuestros sitios web, en nuestras fuentes de información, tenemos guías paso a paso de cómo hay que ir haciendo ciertas cosas. Y un elemento súper importante que usted ha tocado, Paul, lo llamamos en materia de preparativos para emergencias, tanto a nivel de brigadas de autopreparación como a nivel de la preparación de los equipos especializados en la respuesta, es el tema del comportamiento humano. Y hay tres tipos básicos de comportamiento, ¿verdad? Los que usted ha descrito, el que se queda quieto, el que sale corriendo, y también hay un tercer comportamiento que, aunque pareciera, hay que cuidarse de los engaños, aunque pareciera positivo, es muy peligroso, que es el comportamiento heroico. El héroe. ¿Verdad? Porque en esto no existen héroes. Es más, yo siempre digo, es que es suave, porque cuando uno ve la ficción y las caricaturas, siempre las películas y las caricaturas muestran toda la gente que salvan los héroes disfrazados, ¿verdad? Pero no muestran los daños colaterales. Si usted ve los Avengers, usted dice que un montón de gente salvaron, pero los edificios enteros se cayeron. Y en esos edificios había gente. Entonces, el comportamiento heroico mal canalizado puede inducir al riesgo, ¿verdad? Lo que debe haber es unas técnicas específicas. Entonces, cuando preparamos nuestro plan de emergencia, hay gente que tiene capacidad, autocontrol, puede asumir un liderazgo en la evacuación, puede asumir un liderazgo para orientar a personas con discapacidad o para ayudar a las personas que salen corriendo o para ayudar a las personas que se quedan estáticas, y hay que tener todo un manejo emocional de esa persona para poderla sacar de la zona de peligro. Aquí no se trata de etiquetar quién corre, quién no corre y quién es muy carga. Se trata de que haya un enlace de esfuerzo, ya estoy usando el eslogan de la CNE, ¿verdad? Que haya un esfuerzo de todo el equipo para que nadie se quede atrás, ¿verdad? Nadie se nos puede quedar, creo que don Luis lo dijo ahora en la entrevista, y dentro de esas tareas que se definen en el plan de emergencia, hay una técnica que se llama el barrido. Todo esto, don Luis lo mencionó ahora también, ocurre antes de que los cuerpos de emergencia podamos llegar, porque a veces no podemos llegar, ¿verdad? En un gran evento no podríamos llegar a todo lado. Entonces, ese barrido de emergencia también es un grupo de personas que tienen que tener capacidades para responder a cualquier incidente que ocurra en el camino, pero que tienen la capacidad de poder sacar a las personas rezagadas. ¿Y qué significa eso? Que si alguien quedó rezagado en el camino porque tiene una herida, hay que tener un procedimiento básico de atención. O si me encuentro un conato de incendio, cuando estoy terminando de hacer el barrido, tengo que tener la capacidad de tomar un extintor, protegerme, salir y activar al resto de la brigada para que ahora sí vengan a combatir ese incendio. Entonces es todo un proceso que requiere mucha preparación. Don Luis, don Alex, me gustaría preguntarles que estos simulacros se hacen mucho en centros, se piensan educativos, en centros laborales, privado, público, pero también la gente que nos está escuchando, que está en la casa, yo creo que es importante que también sepan. Y bueno, es la casa, dirán, donde uno ha vivido toda la vida, uno sabe qué zonas son seguras o qué no, pero de pronto, y me pasó hace muy poco, había una tapia que habían construido al lado arriba de mi casa, era prefabricada, y se vino un temblor y empezó a sonar muy fuerte. Yo nunca lo había identificado así, y mi lugar seguro era el patio, pero ya después dije, ya yo no sé si esa tapia se va a venir, ¿verdad? Entonces, creo que también es importante, o qué cosas mencionarle a la gente para que tomen en cuenta en un eventual desastre, accidente en sus casas, para que analicen y también tengan ese plan de evacuación. Bueno, para estos casos, lo hablábamos anteriormente, debe existir un plan familiar. En nuestra vivienda tiene que existir un plan conocido por todos, primeramente. Segundo, que se practique en familia a diferentes horas del día, en la noche. ¿Qué pasaría si nos toca medianoche y necesitamos implementos que nos permitan fortalecer esa evacuación, ya sea con luces, linternas o algún dispositivo? Un punto de llegada importantísimo, que ese punto hay que revisarlo, será papá y mamá quienes revisen
que vamos a poder, que ahí en ese sector no vamos a tener ningún riesgo la familia, que todos, importantísimo, tienen que llegar ahí para saber que toda la familia está fuera de la casa, claro. Y posterior, así que ya estamos seguros y hemos esperado, entrará papá a hacer una revisión de la vivienda, a ver si se cayó algo, si hay una obstrucción, si, como bien decía Alexander, hay un principio de incendio o lo que sea, poder avisar. Esto va acompañado entonces de ¿qué? Bueno, podemos tener un extintor en nuestra vivienda, podemos tener alarmas, detectores de humo, y repito, tenemos que practicarlo. Todos, desde el abuelito que está con nosotros en nuestra casa hasta el más pequeño, quién va a sacar al bebé, por dónde lo va a llevar, no podemos chocar todos y entonces en una misma puerta. Puerta, las llaves, importantísimo. A eso le iba a preguntar. Las llaves, todos tienen que saber dónde están y al alcance, quién es el encargado de hacerlo, y en caso de que si papá no está y se da la situación, quién es el que sigue haciendo esto. Esto tiene que de verdad socializarse en familia y practicarse muchas veces por dos razones. Una, para que cojamos confianza realmente y veamos que es una maniobra sencilla y que todos la podemos realizar. Claro. Y la otra es porque realmente no sabemos si en ese momento vino un primo a visitarnos, está la abuelita de paseo y va a haber que asistirla, y necesitamos ya saber de forma sistemática, sin pensarlo mucho, qué se espera de cada uno de nosotros. No, yo le iba a preguntar eso, don Luis. Hace algunos años, por asuntos de seguridad, y ustedes se han enfrentado a eso muchas veces, por asuntos de seguridad la gente ha blindado sus casas, les ha puesto, ya los portones en las rejas fueron lo primero, después vinieron los portones, ya después vino el alambre navaja, ahora está el alambre electrificado. En realidad, nuestras casas, siendo el sitio más seguro, también es una trampa. Y yo recuerdo, y no sé cuántas veces hemos hablado de la gente que muere por no tener las llaves a mano, o porque por seguridad se ha dejado las llaves al puro fondo y no tiene forma de salir. Entonces, ¿cómo es de especial? ¿Cómo, digamos, eso cambió? Porque yo antes recuerdo que mi padre guardaba las llaves en el pantalón, las llaves de la casa, y ahí nadie, Dios guarde, tocar eso, ¿verdad? Y cómo ahora se ha vuelto más bien el dejar la llave en la puerta, pero eso costó vidas y años de socialización de esa idea. ¿Cuál es el punto que sigue? Porque ya digamos que ya nos aprendimos el hecho de tener la llave ahí adentro. ¿Qué sigue ahora para facilitar estos procesos de salida? Bueno, uno es que debemos de contar con una segunda salida. Eso es urgente. En nuestro país nos encerramos tristemente. Y como bien señala, incluso hemos atendido emergencias donde llegamos y la persona a la par de la puerta y con las llaves en la mano y nunca pudo abrir la puerta. Existen dispositivos, si una muy buena opción es dejar la llave, pero ya en el mercado hay llavines que requieren la llave por la parte posterior, por la parte de afuera, y en la parte interna no requieren llaves para abrirse. Esos le permitirían a las personas abrirlo con un botón más. Y ya le permitiría salir sin preocuparse de las llaves. Pero esa es una. Pero la otra es poder contar con una segunda salida en nuestras casas, hablando de nuestras viviendas. Muchas personas mueren acá porque no tienen esa opción de salida. No siempre la salida a la calle principal es la mejor opción. Y si no tenemos otra alternativa, entonces prácticamente nuevamente quedamos encerrados. Entonces, ese es el siguiente paso que yo creo que debemos hacer. Y tercero, ya de forma definitiva, poder implementar esos planes de evacuación
y no solo ya serían familiares, sino comunales. Tenemos que evolucionar también a nuestra comunidad. Nuestras comunidades tienen que organizarse. El barrio, la cuadra, tenemos que organizarnos. Tenemos adultos mayores que viven solos en nuestro barrio y tenemos que saber cómo es quién vive a la par, cómo nos podemos ayudar. Si no tiene, porque definitivamente no tiene cómo salir, porque no tiene patio en nuestra casa, bueno, entonces poder saber que él se va a tirar a mi patio y que yo voy a tener una escalera o algo para poderlo ayudar o asistir. Pero a eso tenemos que subir una grada más, y es esa de podernos poner nuestros dispositivos que sean de fácil maniobra para poder salir. Segundo, contar con una segunda salida. Idealmente, si estoy bien en la parte frontal, pues entrar en la parte posterior. Si no tengo patio, poder conversar con ese vecino y que me permita de alguna forma poderme pasar para allá si fuera del caso. Y tercero, repito, tenemos que organizarnos comunalmente y asistirnos entre todos. Ahora bien lo decía Alexander, que lleguen los servicios de primera respuesta, Cruz Roja, bomberos, la policía, a todo lugar donde se necesite asistir a un ciudadano. Eso es imposible. Don Luis y don Alex, dos consultas puntuales. En estos planes, el tema de mascotas también es importante, ¿verdad? Muchas familias ya los ven como parte de la familia. ¿Cuál tiene que ser el manejo con el tema de mascotas? Y ahora, tal vez en otra área, muchas veces cuando se viene una emergencia, lo que habituamos en el tiempo de las redes sociales es agarrar el celular y ver de cuánto fue el temblor, o ver si mi familiar está bien, o mandarle un mensaje de WhatsApp. Incluso mucha gente se preocupa porque habitualmente las redes sociales colapsan. Esos dos temas, ¿cómo se manejan en una emergencia real, no en un simulacro? Déjeme, tal vez, don Luis, voy a robarle unos segundos de su intervención porque tocó temas muy importantes y que yo quiero complementar para no quedarme atrás, ¿verdad? Porque no quedarse atrás es sumamente importante. Es muy importante no dejar a nadie. No solo en los simulacros, sí. En las emergencias reales es sumamente importante. Sí. Vean, sobre lo que don Luis analizaba, hay dos cosas que yo quiero comentar que son súper importantes que las tengamos en cuenta, porque hay mitos en estos temas, hay mitos y hay comportamientos. Vamos, por ejemplo, al tema que más nos ocupa a nosotros dos, el tema de los incendios. Los niños y las niñas usualmente puede que hagan una travesura o puede que se asusten o puede que sean las dos, y ellos van a ir a esconderse en los closets, debajo de las camas, se van a ir a meter ahí. Entonces, dentro de ese plan familiar que don Luis decía, hay que ensayar esto con los niños, hay que acostumbrarlos a que no importa si se jaló la mayor travesura que tiene que ver con un incendio, pero no se puede esconder, porque ahí es donde lamentablemente los niños fallecen en los incendios. El otro tema es un mito que tenemos más las personas grandes, ¿verdad? En los incendios encontramos mucha gente que, como no tiene una segunda salida, y lo hemos visto en las películas, no todo lo que vemos en las películas funciona, dicen vaya y se mete al baño y abre la ducha. Y la gente mayoritariamente, más de un 90%, podríamos decirlo, no tengo en este momento la estadística en mente, pero más de un 90% de las personas que mueren en un incendio no mueren quemadas, mueren asfixiadas. Y su piel, su cuerpo, sus ropas se queman posterior a eso. La mayoría de gente no muere quemada. Entonces, si yo voy y me meto al baño y no tengo otra salida, no hay buena ventilación y el incendio avanza y hay mucho combustible, posiblemente voy a perder la vida ahí también. Entonces ahí es donde estas alianzas comunales funcionan. El otro tema que quería complementar es, cuando hicimos el primer simulacro nacional, insisto, porque ya había habido dos a nivel de centros de trabajo en San José, cuando hicimos el primer simulacro a nivel nacional, nos propusimos como meta que la gente saliera. Y para salir necesitaba identificar tres cosas: las zonas peligrosas de su casa, los medios de egreso seguros, sin obstáculos, que estén las llaves, todo eso, y un punto de reunión donde llegar y estar seguros. Entonces, para esas primeras etapas, y yo siento, ¿verdad?, con mucho respeto para toda nuestra población, a pesar de ser nuestro 6º simulacro nacional y el 8º que se hace en el país masivo, todavía estamos
muy jóvenes, porque lo hacemos una vez al año, sobre todo a nivel familiar. En los centros de trabajo, en las escuelas, esto es más maduro, pero a nivel del hogar y comunitario, estamos apenas dando los primeros pasos. Entonces, nuevamente, lo fundamental es tener un medio de egreso seguro, llegar a un sitio seguro, y hay que pasar al siguiente paso. Si yo logro tener una convivencia, que es muy difícil hoy día, pero que los abuelos y nuestros padres sí la tenían, comunitaria, podemos tener lo que don Luis decía, la escalera o construir una puerta entre los dos vecinos. O sea, si usted tiene una emergencia, se pasa para acá, y si no, yo me paso para allá. Obviamente eso significa pues tener confianza entre nosotros, claro, y hacer comunidad. Me voy a ir directo a lo que usted preguntaba, las mascotas. Las mascotas han sido parte de los simulacros prácticamente desde el primero, incluso en el micrositio de registro del simulacro que pone a disposición la CNE, se puede indicar si hay mascotas, si hay personas con discapacidad, si hay adultos mayores. Las mascotas son parte de nuestras familias. Yo no comparto el hecho de que la mascota es mi familia, ¿verdad? Digamos que hay extremos, pero la mascota es parte de nuestra familia. Yo no comparto el hecho de humanizar a las mascotas porque hay comportamientos propios de ellos y nuestros. Pero las mascotas, por sobre todo, tienen que ser protegidas por nosotros, porque es muy triste encontrarse uno los perritos, los gaticos, las gallinas, los conejos, es decir, cualquier tipo de mascota, hasta un pez que uno tenga. Un día de estos estaba viendo una película con mi hijo de ciencia ficción, algo de los Avengers, y ahí hay el Avenger velocista, cuando explota la casa del profesor Xavier, ¿verdad? Él rescata a todas las personas, detiene el tiempo con su velocidad, y hay un momento que yo no lo logré ver en la escena. Yo vi que fluyó agua y alguien tenía algo así, y cuando ya estaban en el punto de reunión, todos los chicos excepcionales, ¿verdad? De los X-Men, hay una muchacha que tiene un pececito en un vaso. En un vaso de agua. En un vaso con agua tiene un pececito. Entonces, todas las mascotas deben formar parte de nuestro plan de emergencia. El tema de las redes es un tema interesante y voy a hacerlo muy rápido. Hay una tendencia nuestra, muy nuestra, a tratar de identificar de qué magnitud fue el sismo y dónde fue. Vean, y aquí seguramente se me va a venir mucha gente encima. La magnitud del sismo para nosotros no es determinante. Lo que es determinante es la intensidad del sismo, es cómo yo lo percibo y cómo se comportan las estructuras. O sea, si el sismo es de 4, de 4.5 o de 6, va a depender mucho de la fuente sísmica, qué profundidad fue, cuáles son las características del terreno. Entonces, lo que más importa es, como decía don Luis ahora que estábamos afuera, cómo se comportó el edificio. ¿Qué pasó con las cosas que caen? Por ejemplo, aquí hay muchísimas cosas que son parte de la arquitectura del edificio que están colgando del techo. Según la estadística japonesa, el 80% de las cosas que caen, de la gente que muere en los sismos, no muere porque la estructura colapsó, sino porque algo le cayó en la cabeza. Entonces, si ustedes ven un simulacro en Japón, llevan o una almohada, o si no tiene nada, la gente se cubre la cabeza, porque pueden caer cosas del techo. Y el otro elemento importante que genera mucha duda es si evacúo durante el sismo. No hay que esperar que el sismo pase, porque nuestros edificios en términos generales están bien construidos. Ahora, si mi casa está construida con materiales defectuosos, malas técnicas de construcción, y vivo en una ladera, sin permiso, y vivo en una ladera, pues pareciera lógico que es mejor salir corriendo pronto. Pero si yo estoy en un edificio que está bien construido, tengo que preocuparme más por lo que puede caer del techo. Claro. Yo creo, vamos a ir a un pequeño corte, pero a mí me gustaría también que ampliáramos sobre los habituales errores que se hacen en emergencias de cualquier tipo. ¿Les parece? Claro Adelante. que sí. Vamos a la pausa, ya regresamos. Esa se la dejo a don Luis porque ya le robé el tiempo. En Contexto por Extra Radio. En Contexto por Extra Radio. A esta hora, separamos lo innecesario de lo verdaderamente importante y te contamos lo que hay que saber. 10:38 de la mañana, vamos a hacer un repaso por las noticias de última hora. A este momento, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, CONACYF, inició la intervención de la financiera de Cifin
que es la segunda entidad del mercado a la que le aplica esta medida en menos de 3 meses tras el caso de Cope Servidores. De esta manera, los inversionistas que tienen su dinero en esa financiera no podrán acceder a él dentro del próximo mes, tiempo durante el cual las autoridades estudiarán el grado de afectación de sus carteras crediticias. Entre los motivos para la intervención se encuentra el incumplimiento de normas de suficiencia patrimonial, ya que su mínimo prudencial está por debajo del 8%. Una segunda información, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa identificó posibles vicios de inconstitucionalidad en el proyecto de ley conocido como la Ley Jaguar 2.0. El proyecto fue sometido a revisión tras una consulta facultativa enviada por el Tribunal Supremo de Elecciones, y las observaciones que realizó el Departamento de Servicios Técnicos podrían impedir que la ley sea sometida a referéndum. Uno de los principales puntos de conflicto radica en la propuesta de reformar el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública. Esta mañana de miércoles se realiza la apertura del nuevo paso a desnivel en Atillo 4. En un acto protocolario convocado a las 9:30 de la mañana participaron el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla. Paso fluido en Atillo. Y en el mundo tenemos que el primer ministro japonés, Fumio Kishida, con bajas cuotas de popularidad, anunció el miércoles que renuncia a la reelección como líder de su partido y en consecuencia a seguir el frente del gobierno de la cuarta economía mundial. Su partido liberal democrático, la formación conservadora que ha gobernado Japón casi sin interrupción desde 1945, escogerá en septiembre a su nuevo presidente, que siguiendo la tradición nipona asumirá también las riendas del gobierno. Esto es Lo que hay que saber. En cualquier momento, más por Extra Radio. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero cada uno tiene que decir lo que piensa. Ahora, discutamos. Continuamos con nuestra discusión hoy en el marco del simulacro nacional que se realizó esta mañana de miércoles en todo el país, de distintas maneras. Incluso entiendo que en algunos es simulacro por sismo, pero en otras regiones también se practican otro tipo de evacuaciones en las costas, por ejemplo. Nos acompaña Luis Salas, el director operativo de bomberos, y también Alex Solís, quien también forma parte de este cuerpo. También es profesor universitario en materia de riesgo. Y hoy analizando un poco esta respuesta que tuvimos nosotros vivencialmente aquí desde nuestra cabina Extra Radio, pero también esos lugares como la casa, que son, como ya bien lo planteábamos, importantes de analizar en este tipo de situaciones. Aaron, usted planteaba una pregunta antes del corte. Claro, ¿cuáles son esos errores que nos pueden costar segundos y que son los más habituales dentro de una emergencia? ¿Qué es lo que habitualmente la gente hace y que creemos por mito popular que está bien, pero ustedes como cuerpos de emergencia, como cuerpos de atención, saben que podría incluso significar una emergencia? Bueno, la prioridad de la vida. Y muchas veces sacrificamos porque voy a ir a traer algo que dejé olvidado, que tiene algún valor económico o sentimental, y me regreso. Y lamentablemente no se puede salir. Pero antes de eso, el primer error es no contar con un plan. Ese es el primer error, no poder tener un plan, no disponer de un plan ante una situación de emergencia y que yo deba evacuar mi vivienda, mi lugar de trabajo, donde yo me encuentre. Entonces ese es el primero. Y segundo es la prioridad que le damos realmente a las cosas. Lo hemos dicho, no solo en esto, pensemos en un autobús también, cuando se ha incendiado un autobús o hay una colisión y se me olvidó la billetera, el teléfono, la carta. Muchas veces no hay una segunda oportunidad y lo que debe prevalecer es la evacuación. Cuando uno se monta en un avión, ¿qué es lo primero que le dicen? Bueno, cómo se pone el cinturón, pero después, inmediatamente, en caso de emergencia, salga, deje lo que está aquí y salga por un punto definido.
Eso es lo que tenemos que hacer en nuestras casas, donde nos encontremos. Eso es. Y tercero, si yo llevo bajo mi responsabilidad a un niño, a un adulto y todo, poderlo asistir. Yo diría que si eso lo lográramos hacer, estaríamos evitando más de una muerte. Y bueno, es que también hablamos de las casas y en los centros donde nos encontramos, el trabajo, la escuela, la universidad, pero también tal vez cuando llegamos a un sitio, que ahora lo conversábamos, el mall, por ejemplo, donde también es grande, hay mucha gente, creo que no es siempre andar ahí con el chip de alarmante, pero sí que necesitamos identificar por lo menos unas salidas seguras. Esto es una buena práctica, andar con este chip incorporado de que puede pasar algo. ¿Por dónde salir? Sí, realmente tenemos que comprender que vivimos en un país sísmico y varias veces al día, para decirlo en términos populares, tiembla. Tal vez no todos los temblores los sentimos, ¿verdad? Pero sí estamos propensos a un sismo en cualquier momento y por eso justamente es que se hacen este tipo de simulacros. Cosas que no se deben hacer, ¿verdad? Es minimizar lo que pasa durante una emergencia, minimizar si hay un sismo y decimos, pero nada se cayó, nada pasó, no se fue la luz, no vamos a evacuar, porque el proceso de autoprotección y de evacuación tiene que ser algo que esté muy ensayado, casi que, como decía don Luis ahora, tenemos que ir pensando en que este es el protocolo que hay que seguir. Entonces eso solo se logra con la práctica. Si nosotros minimizamos los simulacros o los eventos menores, no vamos a adquirir esa destreza para poder resolver el día que frente a la crisis, con todos los factores estresantes en ese momento juntos, puede ser que no pensemos adecuadamente. Para eso está la otra parte que usted menciona, Rita. Hay un componente que nosotros llamamos en materia de seguridad humana y protección contra incendios, protección pasiva, ¿verdad? Funciona para los incendios, funciona para los sismos. Tiene que ver con características de los materiales, condiciones de los medios de egreso, disponibilidad, como decía don Luis, que hayan 2 medios de egreso, 2 salidas de emergencia, y el elemento más importante para nosotros, que somos visitantes a un sitio que no conocemos, la señalización, ¿verdad? Entonces la señalización nos permite a nosotros saber si en ese sitio hay 2 medios de egreso, solo hay uno. Pero vamos a los lugares donde posiblemente haya serias irresponsabilidades, porque así deben llamarse, o incumplimientos normativos. A mí me han contado, no tengo la edad para ir, pero dicen que la Cali es una cosa terrible. Y me remonto a los... Ya pasamos esa edad de ir. Justo ahí iba, Paul. En los años 90, recuerdo que finales de los 90, ojo que lo voy a decir desde el otro lado, era el lado bueno. Vamos por los 90. Vamos a ver. Se inició aquí en San José un programa de inspección de estos sitios y don Luis lo recordará, ¿verdad? Instituciones como el Ministerio de Salud, la Comisión de Emergencia, el Cuerpo de Bomberos, la Municipalidad de San José, la Fuerza Pública, participábamos en unos operativos de esta naturaleza donde se revisaban todos estos elementos y ya en los 90 era crítico. En Brasil, en Estados Unidos, alrededor del mundo han muerto cientos de personas en incendios en discotecas, por ejemplo, porque los medios de egreso están obstruidos, son inexistentes, están cerrados. Muchas veces vemos comportamientos inadecuados en los supermercados, dentro de las cosas que no hay que hacer, o en las tiendas. Tembló, cierran puertas porque nadie se va de aquí, y en esos tumultos es donde la gente sale lesionada. Entonces, el llegar, volviendo a su pregunta, el llegar a un sitio y hacer ese chip incorporado, como usted dice, esa miradita rápida de lo que está pasando, y para los que criamos hijos adolescentes, aunque yo tenga canas, yo tengo un hijo de 16 años, estoy pasando por esas. Entonces, también enseñar a nuestros chicos que por más, perdónenme lo que voy a decir, voy a bajarle puntos al programa, pero por más tuanis que sea la fiesta, por más bonita que sea la fiesta, es, mire, papito, por favor, mamita, por favor, vea que haya por dónde salir, vea que el lugar sea seguro. A los chicos no les va a gustar, pero un día lo van a entender. Entonces,
es un comportamiento que tenemos que incorporar nosotros y es justamente lo que decía don Luis, parte de todo este proceso de preparación de los simulacros y de cumplir la normativa. Esa es otra de las tareas del Cuerpo de Bomberos. Tenemos todo un programa por medio de la Unidad de Ingeniería de Bomberos donde se hacen este tipo de inspecciones, se asesora a los comercios, se coadyuva con el Ministerio de Salud en el cumplimiento de estas medidas que llamamos de protección pasiva de información. Me da... Pero yo no favor, sé, dale. ¿Qué tanto afecta, valga la redundancia, el efecto Mirón en una emergencia? Porque, vamos a ver, pasa una emergencia, y digamos, a ver, no lo llevemos al plano de un sismo, de una inundación, llevémoslo al plano de un incendio. Está la emergencia en el punto álgido y la gente llega, se aglomera a ver la situación. ¿Cuánto entorpece eso? Muchísimo, demasiado diría yo. Hablemos de un accidente de tránsito. Con la cantidad de vehículos que se manejan en este país sobre vías que están sobresaturadas y todavía las personas detienen el vehículo para tomar hasta un selfie. Entonces eso es fatal realmente. Voy a aprovechar, ya que me dio la oportunidad, hay países, por ejemplo en Alemania, donde casualmente cuando se da una presa, inmediatamente los vehículos se ubican en los extremos, porque están pensando que vienen vehículos de emergencia y que necesitan accesar el punto donde está el incidente. Y tienen que ingresar y salir ambulancias, radiopatrullas, vehículos de bomberos. Y entonces esa sería una muy buena práctica en este país, más que tenemos una flotilla, un parque vehicular que superen mucho nuestras vías. Entonces, claro que sí, eso es fatal. Nos causa muchos problemas porque nos dificulta el arribo de las unidades al sitio. Y entonces, definitivamente, usted tiene toda la razón, es un problema que tenemos que vivir todos los días. Perdón, Alex, dale. Es que usted mencionó algo, Aaron, ahorita, y quiero ejemplificarlo, así como los señores con anécdotas. Yo no recuerdo ahorita si es en el incendio de la estación en Estados Unidos, una discoteca, o en Kiss. Es interesante porque cuando uno analiza ese incendio, pasan más o menos 90 segundos con la decoración de la discoteca. Aquí hay una serie de incumplimientos, ¿verdad? Metieron pólvora, usaron pólvora que no era adecuada, las mantas, la decoración no era ignífuga, ¿verdad? Y entonces un cantante decide usar pólvora y levanta la mano, ¿verdad? Se prende el escenario y pasan más o menos 90 segundos de alguien grabando. Y la música suena y la gente canta. Pasan 90 segundos en que eso está prendido, se activan las alarmas de incendio y nadie se da cuenta por el ruido que había de que se estaba quemando. Entonces es el efecto del selfie, ¿verdad? Primero hago el video selfie en el accidente y después llamo. En el incendio y después llamo. Y eso quedó documentado, 90 segundos que son vitales para salvar vidas. Vamos a escalar un poquito más porque vean qué bonito está esta conversación, porque ya vamos pasando a situaciones más estructurales de otra índole. Los incumplimientos, y dentro de los incumplimientos no solo los incumplimientos estructurales, que eso se ha ido medio remediando, ya por lo menos se construyen más edificios con salidas de emergencia y con salidas de emergencia adecuadas, que eso hace 20 años fue una lucha, 25 años fue una lucha tremenda que se dio a partir del Cuerpo de Bomberos. Pero hay un asunto que, y aquí también me han contado, yo no he ido, me han contado, que por ejemplo estos lugares se abarrotan tanto, que no hay un control de acceso, que ese es el otro punto. No hay controles efectivos para conocer la capacidad o para controlar la capacidad de entrada de un local comercial. Si ustedes me dicen un centro comercial grande en Navidad, da susto. Da susto desde el momento en que usted está llegando siquiera, porque el parqueo está totalmente colapsado. Pero, ¿cómo hacemos entender como cultura que ese control de acceso es importante para prevenir una emergencia?
Hay muchos países que lo tienen. Yo siempre digo, y aquí seguro me gano otros puntos negativos, otros dislike, nosotros perdimos una gran oportunidad con algunas de las medidas de la pandemia que debieron haber evolucionado a algo que nos garantizara mayor seguridad. Por ejemplo, el lavado de manos. Lo hicimos durante la pandemia, pero se desechó. O el aforo. Obviamente no el aforo de pandemia, estamos hablando de cosas distintas. Pero usted llega a países como España, Perú, muchos estados en los Estados Unidos, algunos países centroamericanos, muchísimos en el cono sur, y ese lugar dice aforo permitido, tantas personas. Y usualmente el Fire Marshal en Estados Unidos también hay una técnica. Uno escoge un lugar en algún sitio del lugar, y si hay un determinado número de personas más de las que deben estar en ese cuadro, ya usted a priori puede sospechar de que hay más gente de la permitida, porque todo tiene que ver con la capacidad de los medios de ingreso. Y le dejo aquí a don Luis para que pueda explicar la otra parte de las medidas. En realidad, bien lo dice Alex, ¿verdad? Esto es una cuestión integral. El hecho de que, como bien dice, ya hay fórmulas para determinar cuando se está en una etapa de diseño cuántas personas son las que va a poder albergar el recinto, un determinado recinto, cuántas son las egresos, los medios de egreso, cuántas salidas va a tener, cuál es la distancia máxima permitida para el recorrido de esa persona, la luminaria que debe llevar para que en caso de que, aunque se haya ido el fluido eléctrico, tiene que haber una luminaria que me permita orientarme hacia esa salida. En fin, sí, ya todo eso en el Código de Seguridad Humana y Protección contra Incendios del Cuerpo de Bomberos existe y se implementa en muchos lugares, más no se acata, que ese es el problema. ¿Y hay sanciones para estos lugares que no acatan el tema de aforo? Corresponde a otras instancias, en este caso, tanto a las municipalidades o el Ministerio de Salud, cuando hacen las inspecciones, velar que eso se cumpla. Pero las recomendaciones, por ejemplo, ustedes dan las recomendaciones en bomberos. Así es. Yo eso sí lo conozco. Dan las recomendaciones y dicen, bueno, aquí la capacidad es tanta, pero el problema es que no hay ni siquiera un control. Y, por ejemplo, no sé si es posible que las municipalidades pidan el apoyo de bomberos un día y lleguen a uno de estos sitios, no voy a decir nombres porque la verdad no me interesa. No viene al caso. No viene al caso, pero sí para analizar la capacidad o la forma en que se ejerce el control. Porque ahí lo que a mí me cuentan es que entran muchos y no se sabe. No se sabe cuánto es la capacidad. Sí. Hay negocios que no saben realmente cuánto es su capacidad. Hay otra forma, y perdonen, de que también se disminuye el aforo de una forma muy disimulada. Y es cuando se le agregan más dispositivos. Por ejemplo, hay supermercados que tienen un ancho de pasillo y permite el tránsito fluido en 2 vías. En Navidad, ¿qué pasa en ese pasillo? Se colapsa. Yo siempre me quedo afuera. Ok. Casualmente, esa es otra forma. Ahí no es que se está metiendo tal vez más personas, es que se está reduciendo las áreas donde esas personas puedan transitar. Entonces, de esa forma también se ve muy afectado el aforo. Sí, cada país tiene su normativa, igual en Estados Unidos y en algunos países de Europa que tienen, o en Brasil, por ejemplo, cada estado tiene su propia normativa. Nosotros somos un país pequeñito, centralista, pero tenemos un alcance de nuestra normativa. Entonces, el alcance del Cuerpo de Bomberos tiene que ver con normalizar, básicamente, y recomendar. Nosotros no tenemos una delegación de autoridad, por ejemplo, para sancionar. Ahora, cosa distinta puede ser la normativa de algunos estados de los Estados Unidos, donde el Fire Marshal tiene todo un departamento de inspectores. Esos inspectores llegan en cualquier hora, en cualquier momento, y las multas son tan elevadas, ¿verdad?, que ningún dueño de un local de esta naturaleza se arriesga a exponerse a eso. Igual sucede en otros países. Los municipios también tienen algunas veces este tipo de regulaciones. Nosotros, lastimosamente, pues la mayor sanción que tendríamos en este caso es unas 3 advertencias, unas prevenciones que le hace el Ministerio de Salud y algunas sanciones sobre las licencias o las patentes municipales. Sin embargo, tenemos una
una muy limitada capacidad de control, ¿verdad? Y como dije antes, el Cuerpo de Bomberos es de carácter recomendativo. Se ha logrado mucho con toda la revisión previa de los proyectos constructivos, con las asesorías y el apoyo que se le da al Ministerio de Salud y las órdenes sanitarias que el Ministerio de Salud gira, pero definitivamente hay sitios que están fuera del alcance de nosotros, y aquí es importante hacer el llamado a las familias, a los padres, madres de familia, para que juntos vigilemos y cuidemos a nuestros hijos, ¿verdad? Y nos cuidemos nosotros también. Pero realmente hoy día, nuevamente, ¿por qué me cuentan, verdad? El mayor problema está de dónde están yendo y qué tipo de fiestas se están realizando en muchos lugares escondidos de San José. Yo vi un reporte en un medio de comunicación hace unos días de un operativo que alguien había hecho en la California, y lo que describían del sitio, en un sótano, en lugares sin salidas, sin ventilación, da susto. Claro, pero se genera una suerte de adrenalina por parte de las personas que van a ese lugar, como, uy, quiero ir ahí para ver la experiencia, qué se siente, pero de pronto no se ve el tema de riesgos. Bueno, entonces no he dicho nada, no quiero que nadie vaya a experimentar. No, pero digamos, hay mucho de esa percepción, como claro, quiero ir a ver qué es lo que hay ahí. Quiero ir a probar. Quiero ir a probar. Sí, pero no juguemos con nuestra vida, vean. Cuando uno revisa estas catástrofes que han ocurrido en el mundo, de la estación Kiss, hay otra discoteca en Turquía también donde murieron cientos de personas, jóvenes en su mayoría, con un futuro. De hecho hay una serie en Netflix sobre el caso de Kiss. Uno dice, no es posible que nos arriesguemos a tanto, es decir, la adrenalina no da para tanto, y es necesario que tomemos el control desde nuestros hogares, desde nuestras propias familias. Yo creo que vamos elevando. Esto lo que nos dice es que hay ya una cultura de prevención ante el riesgo. El hecho de que tengamos desde hace ¿cuántos años ya el simulacro? O sea, este es el sexto a nivel nacional. Sexto a nivel nacional. Nos está elevando los estándares de que tenemos ya en Costa Rica una cultura que va caminando, que está todavía, podríamos decir que está en pañales todavía, la cultura de prevención ante los riesgos, pero ya vamos avanzando a eso. ¿Cómo evalúan precisamente todas estas experiencias? Y tal vez la otra gran duda, bueno, ya hoy pasamos hace casi una hora el simulacro nacional. Vienen los resultados. ¿Cómo lo analizan desde la Comisión Nacional de Emergencias? ¿Cómo lo analiza el Cuerpo de Bomberos? ¿Lo analizan? O sencillamente podemos hacer un alto, tenemos que replantear, tal vez empezar ver ese punto de cómo ya vamos a crear una conciencia de prevención en todo el país. Bueno, sí se analiza, claro que sí. Ha sido algo muy enriquecedor en estos años. Como bien lo decía Alex, se empezó en San José, se hicieron... hubieron grandes oportunidades de mejora. Le puedo decir que el primero que se hizo, todos los edificios de ahí, de un área de San José, todos pensaron en el mismo lugar para ir a evacuar. Pero no lo sabíamos hasta que se materializó. Y cuando llegamos, toda la gente había decidido llegar a esa plaza y no cabía la gente. Pero nos dimos cuenta hasta que se hizo. Entonces, eso fue algo muy, muy enriquecedor. Don Luis, si le hago una visita rápida. Dele. En ese contexto, el Comité Municipal de Emergencias de San José creó una red de coordinación para emergencias en centros de trabajo. Y hoy día eso lleva ya casi 10 años de estar funcionando y es un éxito. Articuladamente. Sí, o sea que en este momento hay una emergencia en San José y todos se comunican. Así es. Era cuando hace un ratito que hablábamos que subir a esa grada a nivel comunal, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Igual, aprovechando, todos los vecinos se conocen y se ayudan. Eso es lo que está sucediendo en San José. Claro. Esa es una. Otra es que con el paso de estos años y con ese análisis hemos visto sectores de la sociedad que no se habían involucrado y que ya se han ido integrando. Todo lo que tiene que ver con adultos mayores, por ejemplo, específicamente el año pasado
las estaciones de bomberos tenían que trabajar, coordinado previamente del COE, se dijo, bueno, a bomberos le va a tocar trabajar con todos los centros diurnos de adultos mayores, y los fuimos integrando y se trabajó con ellos y se evidenció como todo aspectos de mejora, otras cosas muy buenas, etcétera, y se ha ido viendo el abanico de posibilidades de mejora que hemos tenido y cómo hemos ido integrando a eso. Entonces sí, hay un análisis, claro que sí, bomberos lo hace también, aunque no lo crean, y lo decía de una forma muy rápida Alexander, cuando hay un sismo, o sea, aquí las estaciones ya tienen un lugar alterno donde llegar, tienen que hacerlo, duran un tiempo afuera de la estación, y después de que se consulta y todo, las unidades pueden volver, así sean las 3 de la mañana, tienen que levantarse y salir. Entonces sí, ha servido muchísimo, y a nivel país también. Y por otro lado, veamos, la niñez ya se está familiarizando y está viendo estos simulacros como algo del día a día, no es algo extraño ya para un niño que esté en 3º o 4º grado, ya lo ha hecho 3 o 4 veces en su escuela, y entonces de verdad que estamos creando cultura también, una cultura de prevención. Habrán otras áreas que hay que ir incorporando, pero sí, hay un análisis y cada día esto va mejorando para bien de los ciudadanos. Don Luis y don Alex, estamos entrando ya a la recta final de nuestro programa En Contexto. A esta hora, 11:04 de la mañana, vamos a ir a un corte comercial y ya volvemos para continuar con las conclusiones de este tema. En Contexto por Extra Radio. En Contexto por Extra Radio. Estamos de regreso en Contexto, miércoles hoy, 14 de agosto, hablando sobre el riesgo en el contexto del simulacro nacional que se realizó hoy a nivel nacional, valga la redundancia. Y entrando a nuestra etapa final de programa, hablando también un poco de las conclusiones de los temas que hemos abordado el día de hoy con don Luis Salas y Alex Solís, ambos del Cuerpo de Bomberos. Queremos preguntar si lo que estábamos conversando en torno a la cultura que hemos ido desarrollando como país en torno a la prevención y el riesgo, qué puntos de mejora hay, y una pregunta que conversábamos hace unos minutos, cuán importante es que se siga manteniendo esta práctica de hacer un simulacro nacional, y si con una vez al año basta o incluso podríamos hacerlo más seguido. Bueno, de atrás para adelante, creo que ha sido un logro país que se haya instaurado. Ya tenemos experiencia de 6 años ya, y bueno, y en San José tiene un poquito más, y creo que se ha fortalecido y debe seguir e incluso fortaleciéndose más, ampliando a sectores que hoy no forman parte de este simulacro, y además, ¿por qué no? Usted bien lo decía, poder hacer más, y no solo eso, ya empezar con las empresas, revisando esos planes que estén fortaleciendo a nivel plan institucional, plan de cada centro de trabajo, ir buscando esas mejoras, y más adelante poder incluso hablar de planes específicos y de simulacros específicos, zonas que son recurrentes de inundaciones, ya tener entonces el trabajo ya en mesa, ya listo para cuando se dan, y otro tipo de emergencias que tenemos, porque este país es multiamenaza, no es solo sismo, tenemos inundaciones, incendios forestales, en fin, tenemos pandemias, en fin, tenemos que trabajar en esto, y sí hay oportunidades de mejora muchísimas, y pienso que lo que nos deja la enseñanza es sigámoslo haciendo y debemos fortalecerlo. Yo considero, Rita, que todo esto conlleva un grado de madurez que hay que ir adquiriendo a través del tiempo,
Escuché, me parece, hace unos días al señor presidente de la CNE mencionar que algunas comunidades, y creo que Paul lo dijo ahora, que algunas comunidades iban a participar también haciendo un simulacro sobre sus amenazas específicas, en el contexto de lo que don Luis planteaba, de que vivimos en un país multiamenaza. Esa es una ruta que estaba trazada sin un momento particular, digamos, no estaba previsto en el 2019 que en el 2024 iba a ser eso, pero sí dijimos, vamos a llegar a un momento en que las comunidades pueden crear su propio simulacro, y eso es ideal, y ojalá que las empresas, las comunidades más adelante lo puedan hacer así. Siempre se llegó al acuerdo de que íbamos a hablar del sismo porque es como el evento más común y que nos permite prepararnos para todo el resto de los eventos. Entonces, yo creo que se ha adquirido un grado de madurez importante en el desarrollo del ejercicio. Coincido con don Luis en que no podemos regresar, ¿verdad? No, siempre hay que seguir teniendo el Día Nacional del Simulacro, y siempre hay que seguir haciendo simulacros, aunque no sea solo el segundo miércoles de agosto, ¿verdad? Es parte de la cultura de preparación que tenemos que tener. Creo que hay oportunidades de mejora que tenemos que ir también analizando. Por ejemplo, la forma en cómo divulgamos la información, cómo comunicamos, el poder generar más espacios para las comunidades para que se preparen, para que conozcan sus amenazas, también es un elemento que hay que ir mejorando con el tiempo. Y cuando hablamos de oportunidades de mejora, no me estoy refiriendo a cosas que no se hicieron bien en este contexto, sino más bien que son las tareas pendientes que tenemos que ir generando conforme avancemos en el tiempo. Entonces, abrir la sombrilla. Sí, es ir abriendo más la sombrilla, teniendo mayor cobertura para poder llegar a un sistema, a un grado de madurez de este tipo de prácticas que nos permita decir, estamos muy preparados. Yo siempre he dicho, y muchas veces me lo preguntaban durante la pandemia, ¿estaba el país preparado? Y yo decía, nadie en el mundo estaba preparado para la pandemia, nadie en el mundo está preparado para un gran sismo. Nadie en el mundo está preparado para un incendio catastrófico. Es decir, uno puede tener los mejores sistemas, pero si el incendio evoluciona, hay mecanismos de gestión de riesgo que podemos utilizar, ¿verdad? Los seguros como transferencia de riesgo, créditos contingentes, otra serie de mecanismos que nos permiten recuperarnos más rápidamente, pero siempre habremos tenido un impacto. Entonces, lo fundamental en esto es gestionar el riesgo en forma adecuada, aprender, enseñar y aprender con nuestra población a cómo crear esa cultura de gestión de riesgo, y también entender que las soluciones muchas veces no están ni desde los niveles más altos de las autoridades, ni siempre sobre la base de la plataforma científica que tenemos, sino que es una mezcla de la capacidad de gestión de las autoridades, del conocimiento científico que tengamos, de los diseños que hagamos y del saber popular. Porque nuestros antepasados sabían dónde se inundaban y dónde no. Nosotros ahora no sabemos. Vamos y compramos una casa en verano, en época seca, y en época lluviosa se nos inundó. Pero los abuelos sí sabían dónde se inundaba y dónde no se inundaba en el pasado. Entonces, ese saber de la comunidad, esa memoria histórica en materia de gestión de riesgo es sumamente importante. Por eso es que yo me he contado varias anécdotas, ¿verdad? Porque no podemos olvidar lo que pasó, y eso siempre nos va a marcar cómo debe ser nuestra medida de mitigación. E incluso cómo se tiene que abordar una emergencia. Correcto. Ese punto, estamos ya en el sexto y hemos visto que, por ejemplo, y esa es otra de las cosas que quería preguntarles rápidamente, ¿están los simulacros muy centralizados en las ciudades? ¿Falta expandirse a comunidades pequeñas, a los barrios, a los lugares rurales? ¿Es también ir permeando hacia eso, hacia ese punto? Sí, si me permite, don Luis, aquí voy a entrar yo de primero. Sí, y se lo voy a ejemplificar. En pandemia, en el 2020, decidimos que esto no podía parar. De hecho, en el 2020 el simulacro fue el 13 de octubre y no el segundo miércoles de agosto, como corresponde por decreto. No hubo forma de hacerlo. Y lo hicimos el 13 de octubre, que es el Día Mundial para la Reducción de Desastres. Y dijimos, hay que hacerlo de alguna forma. Recuerden que estábamos bajo
las medidas más fuertes, del control de la transmisión del COVID-19. Y entonces le dijimos a la gente, hágalo en su casa y llegue hasta el portón, hasta la acera, y lo llamamos virtual. Ahí hubo una reducción enorme de la participación. O sea, ahí llegamos a 300, 400 mil personas aproximadamente. Y en el 2021 seguíamos en pandemia. Y dijimos, vamos a hacerlo de noche. ¿Por qué? Porque en el 2019 el grueso de la participación, más del 70% de la participación era sector público. Escuelas, centros de trabajo. El segundo lugar era sector privado, empresas. Y una participación muy baja, 60, 70 mil personas en el primer ejercicio de simulacro aproximadamente en comunidad. Entonces siempre dijimos, el reto mayor es comunidad. Pasamos en el 2021 a hacer una cosa híbrida, ¿verdad? Porque seguíamos todavía en pandemia, no podíamos juntarnos, además hubo lluvia toda esa noche. Tremendo, recuerdo ese segundo miércoles de agosto llovió terriblemente. Y ahí tuvimos unas 300, 400 mil personas, no recuerdo mucho la cifra en este momento. Pero entonces, ¿qué es lo que se detecta? Que siempre adolece la participación comunitaria. ¿Por qué? Bueno, porque es bien difícil organizar a toda la comunidad, pero además súmele que a esta hora, hoy, el grueso de la población está en sus centros de trabajo. Entonces eso explica por qué tenemos menos participación en las comunidades. En 10 años, yo no sé, digo, en 10 años... ¿Alguien pensará en que podemos trabajar más esa red comunitaria? Yo creo que es algo que ya se está haciendo, ¿verdad? Desde los comités municipales de emergencia, desde los comités comunales de emergencia. Entonces eso es un gran reto de ir expandiendo a la comunidad. Y ojalá lleguemos al momento en que los tres sectores, público, privado y comunidad, estén más o menos parecidos. Don Luis, última pregunta que teníamos. ¿Usted alguna conclusión de esto para cerrar con nuestra discusión del día de hoy? Pues realmente no, ya Alex creo que abordó ampliamente el tema. Es seguir trabajando, fortaleciendo. Hay que cambiar una parte y es ver cuándo estamos en familia y poder traslapar ahí otras situaciones, otros horarios, otros días, ¿por qué no? Las familias están fines de semana y podríamos pensar en que no hacerlo un miércoles, sino un fin de semana, un domingo en la mañana o qué sé yo, porque sí es necesario la comunidad. Hay horarios donde definitivamente es laboral y laboral o están los niños en las escuelas, los jóvenes en colegios, pero en las noches estamos también en nuestra casa. Queda. Entonces, sí tenemos que volver a ver a estos otros horarios y ese comportamiento en familia que debe ser incorporado definitivamente a este proceso. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en este programa, por ser parte también del simulacro que hicimos al inicio y por todos los aprendizajes que nos queda de este tema. Y que quede claro que no sabíamos que íbamos a evacuar. Así bueno. Eso puede pasar. Esa fue la sorpresa. Hay que estar listo siempre. Hay que estar. Sí, señor. Eso es lo bonito. Normalmente nos tendríamos que haber quedado, como lo dije al principio. Normalmente, y ya eso lo hemos estado hablando aquí a lo interno con la brigada, el instinto de nosotros ya de muchos años es vamos al aire, es venirse acá a la cabina, en el caso de los que están en radio, en el caso mío ir a donde vamos a transmitir. Entonces este ejercicio también nos sirvió, por lo menos lo digo así, nos sirvió. Estamos conociendo un nuevo edificio, ya conocemos dónde están, cuál va a ser la dinámica. ¿Cuál es la dinámica en caso de una emergencia grande? Y gracias a Dios estaban ustedes dos acá para guiar también. Y queda una tarea entonces. ¿Cuál? Habrá que evacuar y un plan B para seguir comunicando. Exacto. Bueno, la tecnología nos va a permitir, la tecnología va abriéndose cada vez más y nos va a permitir esas funciones para no poner en riesgo la vida, porque sí es importante. Exactamente. Pero por ahora vamos por ahí. El ejercicio disruptivo fue buenísimo y yo creo que ustedes ya tienen la base para incorporar ese procedimiento
en su plan de emergencia y su plan de continuidad operativa, que Así es otro tema eso que es podríamos hablar largo y tendido más adelante. Otro tema. Bueno, muchísimas gracias, caballeros. Gracias. Es un gusto. Momentos que se quedaron en la memoria colectiva para siempre. Hechos que cambiaron la historia. Ahora, recordemos. Y para despedir estos últimos minutos que nos quedan de este programa, vamos a entrar a nuestra sección de historia y contarles que en 1859, un dato de nuestro país, se da la caída del presidente don Juan Rafael Mora, promovida por los militares Blanco y Salazar, quienes a partir de ese momento se convierten en los árbitros de la política nacional. También en un día como hoy, en 1949, se dan las primeras elecciones de la recién creada República Federal de Alemania, que ganan los cristiano-demócratas liderados por Konrad Adenauer, quien fue elegido como primer canciller de la Alemania, de la República Federal Alemana, el 14 de septiembre de ese 1949. En 2021, precisamente ya que hemos hablado tanto de desastres naturales, un potente terremoto en Haití causa más de 1.400 fallecidos. Imagínense, yo recuerdo esas imágenes de ese potentísimo terremoto. Y todavía hay secuelas. Todavía hay secuelas. Eso fue hace 3 años. 3 años, y fue un terremoto muy, muy, muy fuerte, no tanto como el anterior, que hace, creo que en el 2010. En el 2010, que dejó prácticamente destruida la ciudad de Puerto Príncipe y gran parte de toda la infraestructura de Haití, y tras de eso a este otro en el 2021 que terminó de afectar mucho a ese país. Recuerdo que para el 2010 se fue una brigada costarricense para allá a dar ayuda, a dar búsqueda y rescate debido a la enorme cantidad de víctimas que se presentaron en ese tiempo. Así que... Y te cuento, Paul, que no solamente el equipo de búsqueda y rescate que entró en los primeros momentos, más o menos entre marzo y abril del 2010, en el proceso de recuperación estuvieron entrando brigadas de fisioterapeutas, porque más de 500,000 personas fueron atendidas con lesiones muy severas por trauma en República Dominicana, y se instalaron hospitales de campaña en la franja fronteriza, más o menos a 20 kilómetros de la frontera con República Dominicana, y ahí, por medio de la OPS, llevábamos brigadas costarricenses de fisioterapeutas que ayudaban a las personas a recuperarse de sus mutilaciones que habían tenido durante el sismo, todos los cuidados posoperatorios. Entonces también la importancia de la cooperación en múltiples áreas de nuestro país. Así es, estos terremotos que se han dado en el área siempre han requerido de la ayuda muy profesional de nuestros equipos de primera respuesta, que están muy bien capacitados, eso hay que decirlo. Así es, y para cerrar, un dato tal vez que tiene que ver también con todo esto de desastres o incidentes que pueden pasar. En el 2003, un apagón paraliza Nueva York y se extiende a otras ciudades del noreste del país y del sudeste de Canadá. Entiendo que en ese momento se convirtió en el segundo apagón más extendido del mundo en la historia, después del sufrido en el sur de Brasil en 1999. Yo no quiero pensar eso todavía, de los apagones. No quiero. Son cosas para las que también tenemos que estar preparados. Preparados, correcto. Más ahora estamos acostumbrados a tener conexión siempre, ¿no? Sí. Y se cae el internet, se nos va una red social, por ejemplo, y todo colapsa, se nos va WhatsApp, el canal de WhatsApp, ¿cómo nos comunicamos? Yo sí. Esos son apagones. Yo sí sé, ¿usted no tiene el plan B? No te hemos pasado el plan B, ok. Páselo. Nos vamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, doña Rita. Gracias por haber estado con nosotros en este programa, a don Luis, a don Alex. Paul, Aarón, un placer también haber estado en esta conversación con ustedes. Bueno, y nos vamos, no sin antes invitarlos a que nos acompañen a partir de unos minutitos, ya casi, viene Ana Lucía Zamora en la primera edición de Extra TV 42, de Extra Noticias, que ya casi se conectan con ustedes a través de Extra TV y a través de los 92.3 FM de Extra Radio. Dígame, Aarón. No, y que mañana hay programa también.
Mañana hay programa. Sí, cierto, mañana es Día de la Madre, hay programa. A ver cuántos vienen mañana. Dos. Ya se enterarán por qué. Dos, correcto, dos. Pero mañana hay programa. Mañana hay programa, así que los invitamos también a que nos acompañen mañana. Por favor. A partir de las 10 de la mañana aquí en Contexto. Muy buenos días. Chao. Chao, chao. En un mundo donde muchos dicen ser dueños de la verdad, es importante conversar y hasta debatir. Nos hacemos una mejor opinión cuando escuchamos los puntos de vista que nos gustan y los que no. La conversación se pone buena de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio 92.3 FM.